Muy buenos días. Saludo a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales para vivir esta consagración al Inmaculado Corazón de María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y les recuerdo que nuestra consagración será el día 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Bien, pues vamos a comenzar con las oraciones. Vamos a encomendar a Dios todo este trabajo que estamos haciendo. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada de Dios y siempre Virgen, puerta del cielo santa, tomando de Gabriel el ave, Virgen alma, mudando el nombre de Eva, paces divinas trata, la vista restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas. Entre todas, piadosa Virgen en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanzas, una a los tres le demos y siempre eternas gracias. Amén. Oh Jesús, ven, oh Jesús que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros. Que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano para la gloria del Padre Celestial. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver el día de hoy el tema número 6 y el título es el siguiente. Dice así: los deseos de la carne se oponen al Espíritu de Dios. Antes de continuar, hagamos una breve oración aparte de las que hemos hecho. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos para comprender únicamente lo que es la voluntad divina. Ven, Santo Espíritu de Dios, a las mentes de cada persona que verán, están viendo esta reflexión y prepara nuestros corazones para únicamente comprender lo que es la voluntad divina. Con esta Ave María te entrego todas las casas, los lugares donde se va a escuchar esta reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos ahora sí. Entonces, el tema es el número 6 y dice así. Los deseos de la carne se oponen al Espíritu de Dios. Los deseos de la carne se oponen al Espíritu de Dios. Por eso les digo, es de Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17 y del 19 al 26. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos y furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Propósito: dejarnos guiar por María según el Espíritu de Dios. Reflexión: el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás. Vamos a ir explicando brevemente algunas partes de esta cita bíblica. Y dice así: por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán las cosas de la carne. Dice San Agustín que nuestro corazón tiene un deseo infinito, un deseo de infinito. Y dice, y mientras no le echemos al que es infinito, nuestro corazón va a seguir buscando, buscando y buscando, quererse llenar de cosas a un vacío infinito. Pero nunca lo va a lograr hasta que le echa al infinito. ¿Y quién es el infinito? Dios. ¿Y por qué es el único que puede saciarnos aparte de ser el infinito? Porque como Él nos hizo, dice el mismo San Agustín, porque nos hizo el Señor para Él. Y nuestro corazón va a seguir buscando, va a estar inquieto hasta que no descanse en Él. Y Él es espíritu. A muchas personas les aseguro que no les gusta hablar de esto, del espíritu. Y me lo digo a mí mismo en voz alta porque recuerdo que en una ocasión, mucho antes de acercarme a Dios, recuerdo que en una ocasión fui a una misa y me cayó muy mal el sacerdote porque dijo, Dios es espíritu. Y como yo estaba sumergidísimo en el mundo material, solamente pensando en el dinero e incluso hasta en tener algo de fama o no sé, andaba metido en varias de esas cosas. Cuando escuché que Dios era espíritu, eso me desilusionó, porque como yo estaba acostumbrado a lo material, pues eso no agrada. Y por eso cuando tú hablas de alimentar el espíritu, algunos en este tiempo ha habido como un cierto despertar a las cosas espirituales. Por eso ustedes van a ver que muchísima gente se está metiendo en las cosas de la nueva era. ¿Por qué? Porque aunque no son cosas materiales, las meditaciones trascendentales, al final de cuentas son espíritu. Pero, aunque hay un despertar espiritual, un deseo de espíritu, de alimentar el espíritu, también muchísimas personas se han quedado sumergidas en lo material y no piensan absolutamente en algo espiritual. Pero lo que dice San Pablo es ese binomio, esa lucha que hay entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y analícenlo ustedes, si queremos orar, se nos va a dificultar, nos atraen más las cosas materiales, y más por ejemplo hoy fin de semana, los fines de semana, vean a nuestros jóvenes cómo les atrae la convivencia, lo palpable, la borrachera, les atrae eso. Y que no hayan comenzado una vida espiritual, se queda
únicamente en eso, superficial. Y otros, aún haciendo algo espiritual, le damos prioridad a lo material. Ayer veíamos que las oraciones van muy encaminadas muchas veces a lo material. Rezo el rosario para que mi hijo no se enferme, es decir, lo material. Rezo el rosario para que a mi esposo le vaya bien en el trabajo. Rezo el rosario para que no nos pase nada. Cosas de ese tipo que hacen que lo espiritual pase a ser segundo término y usamos las cosas del espíritu únicamente para satisfacer nuestros deseos materiales. Y por eso dice San Pablo, entre el espíritu y la carne hay una oposición, pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Pongo otros ejemplos. Jesús, cuando murió en la cruz, nos dejó un ejemplo grande de lo que es el amor incluso al sufrimiento con tal de cumplir la voluntad de Dios. Y en ese sufrimiento, dice el cura de Ars, Dios, Jesús, con su muerte en la cruz, nos ganó valor, un valor infinito para nuestro sufrimiento. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros vivimos sumergidos en lo material, cuando nos llega una enfermedad, en lugar de agradecer a Dios o en lugar de unir esos sufrimientos a la cruz de Cristo, empezamos a renegar, a quejarnos, empezamos a incluso ya no querer orar muy bien con mucha intensidad, porque pensamos que orar es únicamente para que nos vaya bien, en términos materiales, porque en realidad una enfermedad es una bendición. Mira tantas personas que han aceptado con paciencia toda esa enfermedad y se han santificado ahí. Grandes santos nos han enseñado eso. Por ejemplo, Santa Liduvina, esta mujer, desde niña andaba un día jugando por ahí en la nieve y se cayó y quedó postrada en cama todos los días de su vida. Y observa tú qué santidad tan grande alcanzó. ¿Por qué? Porque comprendió perfectamente el valor del sufrimiento. Ahora, no vayas a pensar que estoy diciéndote que busques el sufrimiento por el sufrimiento, es decir, como una especie de masoquismo, es decir, que yo sienta placer con el dolor. No, el sentido cristiano del sufrimiento no es así. El sentido cristiano del sufrimiento es unir la cruz nuestra a la cruz de Cristo, unir nuestras contrariedades a la cruz de Cristo. Y he ahí que con nuestro sufrimiento podemos acumular tesoros de salvación. Pero esos tesoros, para acumular esos tesoros se requiere, mejor dicho, que estemos conscientes y estemos preparados perfectamente de una manera rigurosa espiritual. Es decir, que comprendamos que debemos valernos más o debemos dar prioridad a las cosas del espíritu. Y continúa San Pablo diciendo así: los deseos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas. Con esto, con el año de los 60, cuando se despertó toda esta revolución sexual, cuando empezaron a surgir los anticonceptivos, cuando se le empezó a dar menos prioridad a lo que son los sacramentos, el sacramento del matrimonio, se vino una corriente de impureza tan más tremenda y ahora estamos totalmente permeados de todo eso. Por todos lados llega la impureza, llega la pornografía, llega la inmoralidad. Y si nosotros no estamos preparados y si nosotros no somos conscientes de esa gran lucha y de esa responsabilidad para nuestros niños y jóvenes, se les hace que pierdan la pureza a una edad muy temprana. Me han llegado casos ya de niños que desde los 4 o 5 años ya han visto pornografía y están muy dañados. Y la pornografía, decía un psicólogo, que basta que la veas segundos para que se impregne tanto en tu mente y después para arrancar esas escenas debes trabajar años. Son trabajos rigurosos, trabajos encarnizados para arrancar esas escenas, para arrancar todo ese mal que entró por los ojos. Ahora ya no solo es por los ojos, ahora también es pornografía musical. Ahora también ya
en las canciones se canta muchísima pornografía. ¿Por qué? En un estudio, estábamos estudiando, recuerdo que en el seminario un sacerdote nos dio mucha luz con respecto a eso. Dice, ¿por qué creen que el demonio ataque más en toda esa parte sexual? ¿Por qué? Porque ahí es donde corrompe a los pueblos, a las naciones. Porque ese lugar, la sexualidad es el lugar en el que el hombre se hace más latente su parecido de imagen y semejanza de Dios. Porque qué agradable es, qué bonito que de un hombre y una mujer surja nueva vida, que de dos personas que se aman surja nueva vida. Y eso el demonio lógicamente no lo quiere. Por eso, en esa parte del ser humano es donde más lo ataca, en la parte de la sexualidad. Y debemos ser muy conscientes de esto para poder luchar, para combatir. El día de ayer en el Evangelio de la Santa Misa veíamos que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Si nuestros ojos están limpios, dice el Evangelio de Mateo, dice nuestro Señor, si tus ojos están limpios, todo tu cuerpo tendrá luz. Aprendamos a luchar por esa virtud, por tener un buen combate y alcanzar la santa virtud de la pureza. Porque dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y continuamos. El culto de los ídolos y la magia, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Borracheras. Con el tiempo va circulando mucho, ya desde unos 30 años hacia atrás, se hablaba ya de un relativismo. ¿El relativismo qué es? Es que el ser humano se pone como la medida de todas las cosas, decía un filósofo. El hombre es la medida de todas las cosas, es decir, el hombre es capaz de crear sus propias leyes. Todo esto es falso, claro. Un día entré a un lugar donde se predicaban muchas doctrinas comunistas y decía, el hombre inventó a Dios. Eso es el relativismo, es pensar que nosotros, que yo mero soy la medida de las cosas. Es decir, si para otros es pecado, para mí no es pecado. Y yo he escuchado eso muchísimo. Dicen, para mí eso no está mal. Para mí eso sí está bien. Para mí. El alcohólico, una persona que no quiere dejar la borrachera, dice, para mí no está mal echarme unas. Para mí no está mal. Un día escuché a un hombre que consumía muchas drogas y decía, para mí eso es normal. Eso es esa corriente que les digo relativista. Y ese relativismo está abundando muchísimo en nuestros jóvenes, incluso en personas profesionistas. Se atreven a decir, para mí eso no está mal. Para mí no es necesario ir tanto a misa. Para mí no está mal no rezar el rosario. ¿Para qué tanto rezar tantos rosarios? Para mí, yo creo que eso no es así. Para mí Dios me escucha. Para mí no es necesario confesarme porque yo siento que Dios nos perdona directamente, así, confesándonos yo con Dios directamente. Y eso para mí, siempre de que escuches a alguien que dice, para mí esto no está mal, para mí eso sí está bien, esas doctrinas se llaman relativistas. Es decir, que te estás poniendo como medida de una verdad. Y eso es un error que lleva a la perdición, que corrompe el alma, que hace mediocres a los servidores, que hace que un servidor se vuelva mediocre. Desgraciadamente abunda mucho porque nos vamos acomodando, como me acerco a la iglesia y me confieso de vez en cuando y comulgo de vez en cuando, comulgo los domingos, yo siento que está bien, que todo está bien y me consiento ciertos permisos pecaminosos. De repente escondiditas me excedo en la bebida, me excedo en la comida, me excedo en el hablar, porque además yo voy a misa y comulgo y yo creo que voy bien, entonces yo de repente, no es por hablar mal de fulano, pero mira esto y esto. Y porque para mí no está mal, para mí eso es el relativismo, hijos. Y eso va corrompiendo grupos, va corrompiendo movimientos, va corrompiendo muchas personas por no conocer
nuestra verdadera fe. Por eso dice el profeta Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, si no me equivoco, dice: mi pueblo sufre por ignorante, y la ignorancia causa mucho sufrimiento. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, caridad. Con esto que ya nos quedáramos, dice: alegría, paz, comprensión de los demás. Caridad, paz, alegría, comprensión de los demás. El padre Ignacio Larrañaga, este santo varón que promovió mucho estos talleres de oración y vida, decía algo que se me quedó muy grabado. Viví esos talleres hace ya muchos años. Recuerdo que era universitario, me infiltraba en los jardines de la universidad a hacer mi sagrada media hora, la que decía el padre Ignacio Larrañaga. Y observa lo que decía este padre, dice: si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Otra vez voy a repetir esta frasita. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Dice aquí Gálatas que los frutos del Espíritu son comprensión de los demás. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Pongo ejemplos. Llega una persona y me insulta. Y me insulta. Pero si yo sé comprender, inmediatamente voy a captar que esa señora que me insulta quizá trae algo. Alguien la trató mal, viene estresada, llegó cansada del trabajo, sus hijos la hicieron salir de sus casillas. Y entonces, si yo comprendo todo eso, en lugar de decir esa señora me insultó, digo: esta señora, ¿qué problema traerá? ¿Por qué vendrá así de enojada? ¿Por qué vendrá tan alterada? Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Y el fruto del Espíritu es, dice aquí, amor, paz, alegría, comprensión de los demás. Que yo vea que una persona está cayendo en pecados y que yo diga: esta persona, ¿por qué estará sumergida en eso? ¿Algo le habrá pasado de niña? ¿Algo le habrá pasado de niño? ¿Qué carencias tendrá? ¿Por qué se comportará así? Comprensión, queridos hijos. Eso nos falta de repente mucho, porque bien rápido juzgamos y etiquetamos y destrozamos a los demás. Llegamos con la espada desenvainada, luego va a dar los guadañazos, pensando que aquella persona está en problemas, en errores, es un pecador público endurecido, no tiene perdón de Dios, se va a ir al infierno, y pensamos inmediatamente en condenar en muchas ocasiones. Y etiquetamos, ¿verdad? Yo se los digo también a mí con vergüenza, porque de repente sí, se le sale se le suelta a uno la lengua y empieza a hablar de más, al grado de pensar que hay personas que hacen ciertas cosas solo por alguna apariencia, porque les interesa algo, y la verdad es que nadie conoce las intenciones del corazón de esa persona. Por eso dice San Pablo él mismo en otra ocasión: no juzguen antes de tiempo, no juzguen antes de tiempo, porque hay un solo juez. Pero ¿tú quién eres para juzgar? Ahora, otra vez, continuamos con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son generosidad, generosidad. Y la generosidad, no creamos que solamente se entienden ahí dar unas moneditas a alguien o darle algo a alguien. La generosidad, dice Madre Teresa de Calcuta, no se trata tanto de dar al pobre, sino de hacerse pobres con los pobres. Es decir, una donación total. Y de pobres no pienses que el pobre, el que por allá no tiene que comer o que vestirse. No, la pobreza está en nuestro alrededor. Hay personas que son pobres en conocimiento del amor de Dios. Hay quienes son pobres en el perdón, carecen de perdón. Pueden estar abundando en billetes, mucho dinero, pero ¿cuánto se les dificulta perdonar? Hay personas que pueden estar llenas de dinero, pero también están llenas de soberbia, de orgullo. Estamos llenos de orgullo y se nos dificulta tanto aceptar una corrección. Se nos dificulta tanto
pensar que otros también pueden triunfar, pueden progresar, y nos centramos en nosotros. Esas personas son pobres, y esa es la principal pobreza que más daño hace, la pobreza de virtudes, la pobreza de un deseo de hacer el bien y evitar el mal. Esa pobreza sí está en todos lados, queridos hijos, y ahí tenemos que aprender a hacernos pobres con los pobres, es decir, comprensión, comprenderlos. Otros frutos del Espíritu, observemos esto, dice bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismos. Fidelidad. La fidelidad es uno de los principios de la santidad. Un pueblo fiel, una persona fiel, es un verdadero ser humano. Ser fieles, queridos hijos, a nuestra vocación, ser fiel a tu ser de madre, a tu ser de padre, ser fieles ahí, predicar con nuestra vida. Un día un amigo me decía, Homero, yo siento que cuando una persona odia, hasta por los poros de la piel expulsa ese odio. Y en cambio una persona fiel, hasta por los poros de la piel expulsa transpira esa fidelidad a las palabras, a lo que decimos. De repente somos de mentalidad cambiante. Hoy decimos algo y mañana ya nos arrepentimos y ya cambiamos. Por eso es importante estar vigilando para no andar cambiando cosas. Termino con lo siguiente: mansedumbre y dominio de sí mismo. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es el Espíritu que le va a hacer guerra a la carne para someterla y dominarla, y que en nuestra vida triunfe el Espíritu. Yo les decía en una ocasión, miren, hay concursos donde premian, por ejemplo, al mejor corredor, premian al mejor nadador, premian al experto en combates y todo eso, pero nunca vas a encontrar una persona o en un concurso donde premien al que sea más paciente. Vamos a hacer unas olimpiadas de virtudes. Vamos a premiar al que tenga mejor paciencia, al que soporte con amor los defectos del prójimo, al que sea manso, al que tenga dominio de sí mismo, que sepa callarse cuando debe callarse y hablar cuando debe hablar. Vamos a premiar a todos esos. No, hijos, no existe un concurso de virtudes donde se premien las virtudes aquí. ¿Por qué? Porque es espíritu, y lo espiritual el mundo no lo acepta. El mundo material no acepta lo espiritual, pero lo espiritual es lo que más vale a los ojos de Dios. Y no solo a los ojos de Dios, yo te aseguro que mucha gente también se siente contenta de encontrar a una persona que es prudente, que tiene mansedumbre, que aunque tenga ganas de enojarse y alterarse y insultar, se domina a sí misma. He ahí una persona mansa. ¿Qué es la mansedumbre? Y con esta definición termino, según nos la dio un profesor muy santo, un sacerdote muy santo ahí en el seminario. Mansedumbre es capacidad para no irritarte de nada. Esa es la mansedumbre. Otra vez, mansedumbre es capacidad para no irritarte de nada. Esa es la capacidad, la mansedumbre. Hay una persona mansa, una persona que tiene capacidad para no irritarse de nada. Y por eso dice el Papa Francisco, aunque hubiera razones para enojarte e insultar, no vale la pena. Ahora, el enojo pues es parte de nuestro ser. Jesús, cuando expulsó a los vendedores a los cobradores de impuestos que estaban ya dentro del templo, los expulsó, se enojó. Pero la irritabilidad, hijos, la irritación es lo que no se acepta cuando uno irritado hace sentir mal a los demás, se venga, insulta, les da donde más les duele. Ya ahí ya no hay un deseo de que el otro se corrija, más bien ya hay un deseo de venganza para que sienta lo que yo sentí. Y eso sí lo podemos evitar. ¿Cómo? Con un ejercicio diario. Mansedumbre es la capacidad para no irritarte de nada. Pues hasta ahí terminamos con nuestro tema del día de hoy, donde los deseos de la carne se oponen al espíritu. Les doy la bendición, agradezco mucho que se conecten, comparte los temas, compártelos, ahí están quedándose guardados.
También tengo un canal de YouTube donde todos los días estoy subiendo la reflexión. Dentro de una media hora ya va a estar también en YouTube. Mi canal de YouTube se llama Homero Nicanor y ahí puedes también ver la repetición y claro, los audios también los estoy mandando para quien se le facilite más por audios que anden trabajando y ahí escuchándolos con sus audífonos. Adelante, les doy la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un excelente sábado, paz y bien. Y me encomiendan sus oraciones. Como saben, soy diácono y me van a ordenar primeramente Dios, sacerdote presbítero, el próximo jueves 15 de julio. Me encomiendan sus oraciones. Paz y bien.